Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si viniera de parte de nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese día del Señor sin que antes venga la ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Claro que esta profecía tiene un cumplimiento muy exacto en la aparición del falso sistema religioso llamado el papado, que se hace adorar como si fuera Dios. Esta gran apostasía que se introdujo en el mundo cristiano llegó a su desarrollo máximo en la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, que se hace adorar como si fuera Dios. Y estamos leyendo aquí sobre la aparición de ese sistema conocido como el papado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero es interesante que la mensajera del Señor aplica esta misma profecía en el libro Testimonios para los Ministros y lo aplica al pueblo que iba a estar esperando la venida del Señor Jesús justo antes de su venida. Y saben, es lógico que esto tenga una aplicación, porque en sí la profecía nos dice que justo antes de que Cristo venga se manifestaría la apostasía. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo apostató la iglesia cristiana para caer en el paganismo que dio como resultado a la aparición del papado? ¿Cuándo fue la caída de Babilonia en el comienzo de la historia de la iglesia cristiana? ¿Cuándo fue? Exactamente, desde Constantino en adelante. En realidad el apóstol Pablo dice en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Mientras el imperio romano estuvo en pie, no pudo llegar a su manifestación plena el hombre de pecado, porque había en Roma un hombre que se hacía adorar como si fuera Dios, que era el emperador romano. Pero cuando este fue quitado de en medio y el emperador Constantino se transforma en cristiano, ahora da lugar para que el misterio de iniquidad se desarrolle en Roma y se manifieste el paganismo. ¿Cuándo cayó la iglesia cristiana en la apostasía? ¿En qué época? En el cuarto siglo, exactamente. Desde Constantino en adelante, aún desde antes ya venía el misterio de iniquidad fermentando dentro de la iglesia, poco a poco, pero finalmente cae en la plena apostasía cuando se mezcla el paganismo con el cristianismo, y llega a la manifestación plena cuando el obispo de Roma es coronado como cabeza del Sacro Imperio Romano Cristiano y se hace adorar como si fuera Dios en el año 538, el origen o el comienzo de los 1260 días de la supremacía papal. Así que Babilonia cayó en el cuarto siglo. ¿Tuvo otra caída Babilonia? ¿Tuvo otra caída? Muy bien. Cuando Dios trae la reforma y el mensaje de la justificación por la fe, cuando las iglesias rechazan ese mensaje, la caída se profundiza más todavía. Ya estaban viviendo
en la salvación por las obras, dependiendo de un hombre para el perdón de los pecados. Pero cuando Dios manda la luz y rechazan esa luz, la caída se hace completa y las tinieblas se hacen completamente oscuras. Dios manda la luz de la reforma, pero esa reforma va creciendo y Dios quería que la reforma llegase a su plenitud. Pero ¿qué sucedió? Dios mandó y siguió mandando luz y la reforma fue progresando. Pero ¿qué pasó con la reforma? Se estancó. ¿Hubo otra caída de Babilonia? ¿Cuándo fue? No me refiero ahora a la caída física del papado que fue en 1798. Porque en la Biblia, bueno, no vamos a entrar a explicar esto ahora, pero hay 3 caídas de Babilonia. Pero me estoy refiriendo ahora a las iglesias cristianas que fueron reformadas, que aceptaron la luz de la verdad de la justificación por la fe. ¿Volvieron a caer? Bajo el mensaje del segundo ángel, ¿ha caído Babilonia? ¿Se estaba refiriendo allí a la iglesia católica que había caído? No, esa había caído siglos atrás. ¿Quiénes cayeron en 1844 en adelante? Las iglesias protestantes. ¿Y por qué cayeron? Porque rechazaron el mensaje del primer ángel. Al rechazar ese mensaje vino la caída de esas iglesias. Ahora, ese es otro cumplimiento de la apostasía. Pero según el apóstol Pablo dice que justo antes de la venida del Señor Jesús, otra vez se manifestaría la apostasía. Les hago una pregunta: ¿se puede apostatar si no se está primero en la verdad? Can you fall into apostasy if you're not in the truth? Can you actually fall? The only way to fall is if you have the truth and you give it up. Solamente puede ser un apóstata una persona que conoce, que cree la verdad y que la rechaza, renuncia a ella, reniega de su fe, se transforma en un apóstata. No se puede ser apóstata si ya éramos paganos antes. Para ser apóstatas hay que haber sido cristianos y caer en la apostasía. Por eso que esto tiene una aplicación para nuestros días también, y especialmente para la iglesia remanente. Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién dice esto, hermanos? ¿Qué espíritu? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, ¿y cómo lo dice, hermanos? Bien clarito, que en los postreros tiempos, les pregunto, ¿el año 538 es los postreros tiempos? ¿El año 1844 es los postreros tiempos? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Nosotros decimos, pero esto no se aplica a la iglesia adventista. Escuchen. Estoy leyendo en Eventos de los Últimos Días la página 181 y dice así: de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto se verá ciertamente entre el pueblo remanente de Dios. Y sigo leyendo. No habiendo recibido el amor de la verdad, serán engañados por el enemigo
prestando atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios